Mis 30 han transitado sobre la soltería también, y la soltería como un lugar político en algunos momentos, la soltería también como un lugar de una búsqueda de libertad, de vivir la vida en mis propios términos. Eso no significa que no haya dolores ni heridas en eso. Podcast Las Igualadas, episodio 2. Hola Igualadas, bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro video podcast. Hoy hablaremos de un tema que nos interesa muchísimo, la temida crisis de los 30. Para eso tenemos una invitada muy especial, Vanessa Rosales. Vanessa es cartagenera, escritora e historiadora. Se dedica a hablar también sobre cultura, sobre moda y sobre género, así que bienvenida Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme, es un gran honor estar aquí. Bueno, ¿es cierto eso de que hay una crisis a los 30? ¿Tú sentiste esa presión de los 30 o nada que ver? Pues yo siento que la crisis ha llegado más hacia el final de los 30, porque voy a cumplir 39 años en agosto, entonces ya he recorrido un trecho importante de los 30. Creo que me golpeó más cumplir 35 que 30 en sí, pero sí creo que eso está relacionado a la presión que hay con el castigo que implica envejecer para las mujeres. Creo que ineludiblemente pasa un poco por ahí. Creo que hacia el final, debo decir que los 30 es una de las mejores décadas. No he vivido los 40, pero espero poder vivirlos ampliamente. Los 30 tienen una serie de bondades que no tienen tanto los 20, pero hacia el final de los 30 tal vez empiezan a surgir preguntas existenciales de otro tipo, también justamente me imagino que porque se está como terminando otra década. ¿Por qué crees que nos presionan tanto los 30, no? Porque cuando uno está creciendo cree que a los 30 la vida está resuelta y nos ponemos metas que el límite de esas metas son los 30. Siempre los 30, los 30, los 30. Como, ¿a qué se debe esa presión? Creo que hay una mezcla de factores. Una se llama capitalismo y es como todos estos índices de éxito que nos han impuesto y que se han venido también como exacerbando de alguna manera desafortunada a través de las redes, como esta noción de que ciertos tipos de celebridad, ciertas formas de consumo, cierto performance de estilo de vida implica éxito, y creo que eso nos condiciona ineludiblemente porque estamos todas conectadas a estos aparatos y estamos viendo cómo se homogeneiza un poco el sentido de, entre comillas, éxito, y creo que eso está ligado a esa edad. Pero también hay otro factor inevitable, complejo y controversial, que es la parte biológica, y es que a las mujeres sí se les puede terminar el tiempo de poder procrear en caso de que quieran hacerlo, y creo que el condicionamiento que tenemos muchas mujeres en Latinoamérica, en el Caribe, en Latinoamérica y en el Caribe y en Colombia, de casarse, de tener hijos, va ligado también como a esas otras cosas. Entonces, claro, se supone que a los 30 o a los 30 y pico ya eso tendría que haber sucedido. Entonces está también ese condicionamiento de que socialmente las mujeres tienen que necesariamente atravesar el umbral del casamiento y de la maternidad para consagrarse verdaderamente, y eso sumado como a todos estos indicios perversos de lo que es éxito dentro del capitalismo se juegan un poco ahí también. ¿Tú crees que cambia esa exigencia o tiene unas particularidades distintas? Esa exigencia sobre los 30, crecer en una sociedad como la cartagenera a otro tipo de sociedad, no sé, como la bogotana. El Caribe tiene como otras particularidades alrededor de las expectativas sobre las mujeres a los 30. Sí, pero no. Porque cuando se mira más de cerca puede que también en las mismas metrópolis o en las grandes ciudades se reproduzcan esas expectativas un poco prescriptivas hacia las mujeres, de que ya a cierta edad estamos vencidos. Claro, ya te dejó todos los dichos que hay, te dejó el tren, solterona. Porque además los hombres como que se vuelven más sexys, ¿no? Más atractivos a medida que envejecen, pero nosotras vamos perdiendo valor en esa idea. Es un mundo que desafortunadamente y dolorosamente sí odia mucho a la mujer. Es porque nos paramos dentro de unas estructuras de una misoginia que creemos ver, pero que no terminamos como de dimensionar en la medida en que se nos va presentando. Entonces sí hay como
ahí opera claramente la misoginia, ¿no? Eso que estás diciendo, por ejemplo, lo describe ahora en un libro muy bonito que se llama Cómo reinventar el amor, de Mona Cholet, que es una francesa, que por primera vez lee a una mujer heterosexual monógama, porque por lo general las propuestas de las posibilidades amorosas las he visto más en la comunidad queer o en las experiencias poliamorosas, y yo tristemente soy heterosexual. ¿Monógama? Y monógama. Ah, ok. Entonces ella habla un poco sobre cómo esa misoginia, esa cultura misógina hace precisamente que en los hombres la edad se sienta como algo deseable, porque entonces los hombres adquieren como más estatus, más poder. En cambio, vivimos en un orden que nos exige a las mujeres empequeñecernos, incluso físicamente, como incluso de salir con un hombre más bajito se vuelve todo una metáfora de la manera en que las mujeres tienen que ser pequeñas. Ahorita mencionabas algo sobre la década de los 30 que para ti han sido como importante. Ha sido importante. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo han sido tus 30? Bueno, mis 30 han transitado sobre la soltería también, y la soltería como un lugar político en algunos momentos, la soltería también como un lugar de una búsqueda de libertad, de vivir la vida en mis propios términos. Eso no significa que no haya dolores ni heridas en eso, precisamente también porque a veces las preguntas que pueden venir no son propias, sino que tienen que ver como con la expectativa de la temporalidad que se nos impone. Pero es una década en la que si una mujer o una persona se entrega al autoconocimiento, si es lo suficientemente temeraria e introspectiva para recorrerse, para explorarse, para tratar de vivir la vida en sus propios términos, pues puede ser mucho más emocionante, porque se multiplican las experiencias, se multiplican las preguntas. Y yo creo que mis 30 han sido un momento donde además ese autoconocimiento me ha permitido ser más libre y navegar la vida más en mis propios términos. Los 30 tienen eso, los 20 no tienen eso. Los 20, más ligera. Sí, los 20 uno está más como en unas disposiciones, los apetitos son mayores, las resacas son más leves también, obviamente. Pero claramente yo creo que como hay una distancia de la conciencia de la muerte, los 20 también como que nos ponen en un lugar de más como arrebato. Los 30 implican, yo creo, más como conocerse más y pararse más dentro de la identidad, y ojalá, espero también para muchas, activar un poco más la brújula del deseo, ¿no? Es decir, como verificar qué deseamos y ser un poco más consecuentes como con lo que nos puede decir eso. Y ese deseo puede ser muchas cosas, no solamente es el deseo erótico, que sigue siendo muy castigado, porque por eso son tan incómodas las mujeres solteras y las mujeres solas, sino el deseo como pulsión vital, ¿saben? El deseo de cosechar, o el deseo de recogerse, o el deseo de salir, o el deseo de hacer algo o no hacerlo. Entonces el deseo, yo creo que puede ser una brújula más afinada en los 30. Sí, yo tengo 32 y en lo que llevo de los 30 yo creo que es precisamente esa noción de autoconocimiento, como saber decir ya no, sin remordimiento, sin culpa, estar tranquila con lo que uno quiere, pero me imagino que los 40 va a ser aún mayor autoconocimiento, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con, a medida que va avanzando la edad, uno se conoce más. Sí, Pero ya sin les duda. diré. ¿Te da miedo envejecer? Sí, claro. Yo creo que cuando les decía ahorita que al final de los 30 empieza a haber unas preguntas un poco más existenciales, yo creo que están más relacionadas a la conciencia de la muerte, porque empezamos a ver también a los padres o a las generaciones anteriores envejecer. Y eso también nos pone más de frente con nuestra propia mortalidad y nos pone más en contacto con una soledad existencial que puede ser difícil. Es la soledad existencial que nos atraviesa a todos, es la noción de nacemos en soledad, todas las experiencias las habitamos realmente en soledad, la muerte es en soledad, como que se agudiza la conciencia de la propia singularidad, y eso es otra conciencia, pero eso a su vez trae más sabidurías también.
Cuando estaba preparando este espacio, quería saber con qué cuentan los medios de comunicación sobre los 30 y me encontré mucho con esa fórmula de titulares de 20 cosas, 30 cosas, 5 cosas que tienes que hacer antes de cumplir 30 años. Wow. ¿Alguna vez hiciste tú esa lista? No, yo nunca me he regido por lo que tenía que hacer antes de los 30. Obviamente el capitalismo también se me mete bajo la piel. Obviamente la manera en que el castigo del envejecimiento de las mujeres circula en nuestra cultura, obviamente también a veces me racuña porque la belleza se pone como un gran vector identitario femenino, la deseabilidad. Yo recuerdo hace unos meses sentada en una mesa con mujeres esplendorosas, brillantes, espectaculares, que estaban expresando ese temor, como temo envejecer y no ser deseable. Y yo me preguntaba, ¿de dónde salieron estas narrativas? ¿Deseable para quién? Y ahí es donde podemos ver también algo muy interesante sobre la heterosexualidad masculina, y es que la heterosexualidad masculina puede ser muy trágica porque son hombres que, si bien desean y aman a las mujeres en principio, son educados a hacerlo en una cultura que los enseña a despreciarlas. Entonces no son tan heterosexuales en verdad. Realmente los hombres heterosexuales tienen mucho que aprenderle a las mujeres lesbianas, realmente. Porque, por ejemplo, la edad, el cuerpo, ese tipo de cosas inciden en los imaginarios que pueden tener los hombres heterosexuales de qué aman y qué desean. Y es tremendo. Nos contabas también que a tus 30 los has atravesado también en soltería, ¿no? Sí. ¿Qué reflexiones has hecho sobre el amor de pareja? ¿Qué es para ti el amor en pareja? ¿Y qué te gustaría tener más adelante si está en tus planes o no? Yo creo que es importante también como complejizar el término de soltería, ¿no? Que es algo que yo he tratado de hacer en diferentes momentos, incluso de la soledad, porque como a las mujeres se nos negó históricamente la soledad, fue que se nos negaron tantos oficios, como la filosofía, la intelectualidad, la música, la pintura. No era falta de talento, como dice la ensayista Brigitte Schultz, lo que hacía falta en las mujeres era falta de tiempo. O sea, por las estructuras como misóginas, de exigencia del cuidado, de una maternidad abnegada y sobre todo el cuidado de la vida, pues muchas mujeres no han tenido tiempo en soledad. Por eso se vuelve tan importante la noción de la habitación propia de Virginia Woolf, no solamente la habitación propia como un lugar físico, sino psíquico, del tiempo para pensar. Y en ese sentido la soltería puede ser un lugar más figurativo y metafórico, no necesariamente literal de no tener novios o no estar con, en mi caso, hombres, sino no haberse casado, ¿verdad? No haber transitado como ese camino tan esperado, además, en un país tremendamente católico y habiéndome criado en una ciudad como Cartagena de Indias y como en el contexto social en el que me crié. Entonces sí hay algo de la soltería que puede ser muy político, porque como a las mujeres se les exigía, por lo menos en mi caso, lo que yo vi en mi generación anterior, en mi madre, en mi generación inmediata, como se les exigía a las mujeres casarse tan pronto, se pierden muchas oportunidades de libertad, porque además, triste y desafortunadamente, por lo menos en el caso de mi generación, de pronto hoy en día es distinto, porque mi edad es diferente a las que tienen 30 o 32 o hasta incluso 33, pero en mi caso el matrimonio muchas veces implica como una especie de cárcel, como que ya no, las señoras casadas no pueden hacer ciertas cosas, ya no pueden salir, ya no pueden tener amistades, como que hay algo en el amor romántico que puede enrarecer mucho la individualidad. Lo mismo pasa con la heterosexualidad. Ya este es mi marido, entonces ya no hay amistad, no hay complicidad, o nunca la hubo. Como que el amor romántico a veces arrastra una enajenación que despoja a un hombre y una mujer, en el caso de la heterosexualidad, de una complicidad y de una amistad. Entonces esa soltería ha sido vivida en algunos momentos políticamente, en otros momentos ha sido también como esa convicción de tener soledad para pensar, para escribir, para dedicarme a eso que quería hacer desde niña, que es eso, pensar el mundo a través de la palabra escrita y como con cierto temor de que cierto tipo de dinámicas matrimoniales o de amor romántico no lo permitirían. Y claro, ese autoconocimiento del que hablábamos antes hace que las mujeres dejen de querer estar con cualquier cosa, que es una cosa que pasa. Yo también hago la claridad de que esto es muy generacional, puede que ya la juventud de hoy no sea así,
Pero esa búsqueda de trascendencia pasa muchas veces por el amor, por me eligió un varón, o me eligieron, o voy a ser esposa, o me voy a casar. No hay nada que más me ofenda a mí. De verdad, cuando en las películas dicen que ese es el mejor día de mi vida y el día que yo soñé toda mi vida, me parece como un arquetipo muy peligroso, pero que se nos impone mucho. Sobre todo en Cartagena, ¿no? Porque uno crece con la Obvio. idea de que hay que casarse en el centro histórico, Ajá. en Santa Toribio, Santo Domingo, En la catedral, en la San catedral, Pedro. llegar en la carroza, bajarse del coche e ir a la fiesta en la muralla, ¿no? Como que ese es el prototipo que nos meten. ¿Tú crees que ese mito del amor romántico está más arraigado en las relaciones heterosexuales o en la heterosexualidad masculina? Yo soy de las personas que yo no creo que existen amores diversos. Yo creo que el amor es el amor. A mí ese discurso de, saben, que la homosexualidad es diversa no me va. Para mí eso es amor. Entonces yo no creo tanto en eso. Yo creo que el amor romántico penetra todos los segmentos del amor humano. En el caso del amor heterosexual, sí viene cargado de unos elementos más dolorosos, porque el amor heterosexual sí pone más en juego la jerarquía de poder. Sí pone más la noción de que los hombres son los que deben comportarse de determinada manera y las mujeres de otra. Y por lo que les decía, es decir, hay una gran tragedia en ser un hombre heterosexual, amar y desear a las mujeres, pero hacerlo desde el entrenamiento de la misoginia. Porque entonces son muchos los hombres heterosexuales que dicen que aman a las mujeres, pero sí será. O más bien aman ideas de lo que debe ser una mujer y de cómo debe comportarse, y pues eso pasa cuando se piensa mucho en estos temas también, como me pasa a mí. Y esas preguntas también vienen cargadas de mucha frustración, ¿no? Como mujeres heterosexuales que nos planteamos estas preguntas, como que también nos preguntamos, ¿nos vamos a quedar solas? ¿Cuándo será que puedo lograr la relación en mis términos o con la conciencia de género que tengo? Y puede llegar a ser también muy doloroso. Es muy doloroso. Y eso es algo que yo creo que es importante. Yo creo que la gente creerá que yo tengo todo resuelto y que me veo muy fuerte. Lo que pasa es que, como me dijo una gran amiga hace poco, no se puede sangrar frente a los tiburones, ¿no? Pero obviamente las mujeres que pensamos el mundo y las mujeres que estamos tratando de vivir el mundo en libertad también llevamos dolor y herida, porque es duro vivir en un sistema nuevamente capitalista. El capitalismo es muy feroz para las mujeres que añoran autonomía financiera. Es duro. Y todavía, como vivimos en un sistema capitalista, muchas libertades pasan por la autonomía financiera. Yo he hecho una tarea muy amplia de desconfigurar, reconfigurar, pensar, volver a pensar, teorizar el amor, las enseñanzas, los aprendizajes, los espectros, las fantasmagorías, las herencias. Y me gusta mucho el libro que tienen ahí, el de Bell Hooks. Y Bell Hooks también habla mucho sobre esto que estoy diciendo, de cómo hay una tragedia en la heterosexualidad masculina, porque a los hombres se les niega el amor también. Los hombres se les niega la ternura. Y los hombres también tienen que asumir unos roles de fortaleza que muchas veces los deshumanizan. Y eso hace que no logren como entrar en una relación de amor con una mujer. Y lo más hermoso es, pues, el amor. Es como una de las experiencias humanas más sublimes que hay. Pero se dificulta a veces cuando hay como una cosa que yo he nombrado muchas veces, un desnivel de muchas mujeres heterosexuales pensándose, incomodándose, haciéndose preguntas, y muchos hombres que no lo hacen. Y eso genera un desnivel, y ese desnivel se juega muchas veces en el terreno político, que es el amor. O sea, que el mensaje para los hombres que se encuentran en este video, hombres heterosexuales, por favor, Pregúntense. busquen información. Pregúntense como qué aprendieron a amar y a desear en las mujeres, y por qué a veces se sienten inconscientemente castrados o empequeñecidos cuando las mujeres se comportan de cierta manera. Es que no se trata como de tampoco, es que, a ver, o sea, son hombres educados en esta cultura, pero también hay un momento en el que hay que asumir agencia, ¿no? Y hay que asumir la responsabilidad de esos aprendizajes. Entonces, no se puede ser tampoco condescendiente, como yo no los culpo. Llega un momento en el que digo, no los culpo porque los criaron así, pero estamos en una época donde claramente este tema es ubicuo, donde claramente muchas mujeres desde muchos frentes están elevando la voz, y pues es como lo consecuente interpelarse y preguntarse por esa heterosexualidad. ¿Qué le diría la Vanessa de ahora con 38 años a la Vanessa de 20, 25?
Uy, le diría que muchas de las cosas que soñaba sucedieron, pero que el camino de la libertad es uno que va a requerir mucho coraje, mucha valentía, pero que va a lograrlo, pero que tiene sus claroscuros, ¿no? Okay. Y para terminar esta conversación, Vanessa, quiero preguntarte sobre el Caribe porque es un tema también muy recurrente en tu trabajo y es como, ¿qué respondes a esa idea, a ese estereotipo sobre ser una mujer cartagenera? Porque, bueno, y entendiendo que estamos hablando de dos mujeres cartageneras, que me imagino que así como a mí, a ti te han dicho, tú no pareces cartagenera. Sí, claro. Exacto. ¿Qué significa el ser Caribe para ti? Pues el Caribe para mí es mi subjetividad mayor, porque fue el lugar donde aprendí a mirar y es el lugar que también explica mi hibridez y mi sincretismo y mi sabrosura. Pero también mis aspiraciones a algo más. Es que precisamente por haberse uno criado en un entorno tan sofocante, pues a veces se añoran latitudes más grandes y más posibles. Creo que pasa a veces lo contrario. Hay personas que se crían en esos entornos y lo reproducen y lo quieren para sí. Otras de pronto añoramos otras cosas. Sí, también debo decir que que me tengo que situar, que soy una mujer cartagenera blanca, mestiza, criada en burguesía y que por supuesto no agoto bajo ninguna circunstancia pues lo que es una mujer cartagenera, pero soy cartagenera de manera subversiva y de manera singular porque creo que me he pasado la vida respondiendo y como revelándome a lo que es la ciudad. También, me preguntaste también antes por el amor, que si yo quiero amor, que si yo quiero una relación de pareja. Quisiera un amor que fuera par, quisiera eso, pero las estructuras de la heterosexualidad dificultan un poco el viaje. Pero si no hay amistad, es que una de las grandes tragedias del amor en la heterosexualidad es que no hay amistad, que no hay complicidad, y eso viene para mí mucho de mi crianza en Cartagena. Como que yo vi mucho en los muchachos de mi entorno particular, que hoy en día son señores. Y hace poco escribí una columna en El Espectador que se llamaba Desear, y ahí hablo de ellos. Por favor, entienda la puya que está dejando Vanessa en este video podcast. Sobre cómo estos, que eran chicos en ese momento, aprendían a amar ciertas formas de la mujer, y ya hoy son esposos, y ya hoy son señores, pero que todavía hoy se ven ellos como esas brechas de la heterosexualidad, porque ellos aprendieron a amar ideas deshumanizadas de lo que son las mujeres, cierto tipo de mujeres. Entonces, mucho de eso viene de mi crianza en Cartagena, ¿no? Y también otras luchas, por supuesto, el anticlasismo y el antirracismo, vienen dadas de allá, pero muchos de esos aprendizajes míos de la heterosexualidad masculina y de las expectativas que hay sobre una mujer en el amor vienen de Cartagena de Indias. ¿Cuáles son los estereotipos de una mujer cartagenera? Hay dos. Es que eres o la madre virginal, la chica bien, la señora bien con la que te casas, o eres la otra, que es la zángana, la moza, la puta, la perra, pero la más rica, ¿no? O sea, como que el placer sexual puede estar allá, pero digo para los hombres, ¿no? Porque el placer puede estar allá, pero no con la esposa. O sea, yo un día entendí como es que es una tragedia que son enseñados a no ser sexuales con sus esposas. Las esposas no son para el sexo. Las esposas son para ser la señora bien. El sexo pasa en otras partes. Es una dicotomía y una división muy feroz. Yo creo que ese es un arquetipo. Y eso fue una cosa que me marcó mucho a mí de Cartagena, que como que era una ciudad en ese momento, en los 90, que imponía que las mujeres fuéramos bellas, pero que en el momento en el que esas mujeres, esas chicas que eran bellas, eran sexuales, eran castigadas socialmente y eran vistas de cierta manera. Y todavía hoy es como que una de las maneras más eficaces que tienen las clases altas de mantenerse son los matrimonios, la endogamia. Una mujer de cierta, pues de la élite o de cierta casta social no debe tener muchos amantes, porque ¿quién se va a casar con ella? Son esas cosas también vienen de allá, de esa Cartagena. Bueno, Vanessa, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por abrirte, por hablar
con mucha sinceridad sobre tu experiencia y también agradecerles a todas las igualadas que nos escucharon y nos vieron en este episodio, así que nos vemos en un nuevo capítulo. Gracias.